Hablamos mucho de la imaginación. Hablamos de la imaginación de los poetas, de la imaginación de los artistas. Me inclino a pensar que en general no conocemos con demasiada exactitud de qué estamos hablando. Es lo que penetra en los mundos no vistos que nos rodean, los mundos de la ciencia. Es lo que siente y descubre lo que es, lo real que no vemos, lo que no existe para nuestros sentidos. Los que han aprendido a caminar por el umbral de los mundos desconocidos, tal vez puedan abrigar la esperanza de remontar el vuelo con las hermosas alas blancas de la imaginación y penetrar en el mundo inexplorado en medio del cual vivimos. Vamos a hablar de la información, la historia y realidad de la información. Es un libro de James Blake y recorre desde los inicios del procesamiento de la información hasta la era digital. Y vamos a ver los capítulos ahora que lo pienso, aunque no voy a abarcar todos porque, Dios, es el libro más extenso al que me enfrenté en mucho tiempo. Pero tiene mucho para cambiar la forma de pensar, creo, en todo este mar del ciberespacio en el que vivimos en la actualidad. Así que voy a abordar más bien la segunda mitad del libro en adelante y no como los inicios de el telégrafo y de las máquinas calculadoras que existían en antaño. Es más bien un enfoque a entender la comunicación de hoy en día mediante la información. Pero bueno, vamos a ir poco a poco para que haya más claridad de lo que abarca el libro. Los capítulos son estos. Es un hecho, o tal vez lo he soñado, que por medio de la electricidad el mundo de la materia se ha convertido en un gran nervio que vibra miles de kilómetros en un suspiro. Más bien, la redondez del globo es una enorme cabeza, un cerebro, un instinto con inteligencia. Podemos decir que es un pensamiento, nada más que un pensamiento, y no la sustancia que creíamos que era. La llegada del teléfono vino a reforzar la analogía. Está al alcance de la mano el tiempo en el que los miembros dispersos de las comunidades civilizadas estén tan unidos a consecuencia de las comunicaciones telefónicas como lo están hoy en día los diversos miembros del cuerpo a través del sistema nervioso. Considerando la dosis de especulación que había en ella, hay que reconocer que la comparación era bastante buena. Los nervios efectivamente transmiten mensajes y el telégrafo y el teléfono empezaban a convertir por primera vez a la sociedad humana en algo parecido a un organismo cohesionado. Cuanto mejores máquinas calculadoras construyen los hombres, y cuanto más estudian estos su propio cerebro, más se parecen unas y otros. El hombre a su juicio se recrea a sí mismo, magnificado monstruosamente a su imagen y semejanza. No estaba interesado tanto en arrojar luz sobre el advenimiento de la computación, con la que en cualquier caso su relación era muy periférica, cuanto en ilustrar la manera en que la computación podía arrojar luz sobre los seres humanos. Todas aquellas ciencias, especialmente las ciencias sociales, eran fundamentalmente el estudio de la comunicación, y que la idea que las unificaba a todas era el mensaje. Los organismos organizan. Clasificamos la correspondencia, construimos castillos de arena, resolvemos rompecabezas, separamos el trigo de la paja, reorganizamos las piezas del juego del ajedrez, coleccionamos sellos, colocamos libros por orden alfabético, creamos simetrías, componemos sonetos y sonatas y ordenamos las habitaciones de nuestra casa. Y hacer todo esto no exige demasiada energía, siempre y cuando sepamos utilizar la inteligencia. Difundimos estructuras, no solo nosotros los humanos, sino todos los que estamos vivos. Obstaculizamos la tendencia al equilibrio. Sería absurdo intentar ofrecer una justificación termodinámica para todos estos procesos, pero no es absurdo afirmar que estamos reduciendo entropía poco a poco, bit a bit. Los seres vivos no solo reducen el desorden en su entorno, son en sí mismos milagros de un patrón y de una estructura.
A veces da la impresión que controlar la entropía sea nuestro objetivo quijotesco en este universo. Lo que hay en el corazón de toda cosa viviente no es un fuego, no un aliento cálido, no una chispa de vida. Es información, palabras, instrucciones. Si buscan una metáfora, no piensen en fuegos, ni chispas, ni alientos. Piensen en 1.000 millones de caracteres digitales discretos tallados en tablillas de cristal. Richard Dawkins. Una analogía. Del mismo modo que la biosfera se sitúa por encima del mundo de la materia no viva, un reino abstracto se eleva por encima de la biosfera. ¿Y quién habita este reino? Las ideas. Las ideas han conservado algunas de las propiedades de los organismos. Como estos tienden a perpetuar su estructura y a procrear, también pueden fundir, recombinar y segregar su contenido. De hecho, también pueden evolucionar, y en esta evolución, la selección debe desempeñar sin duda un papel importante. Las ideas tienen capacidad de propagarse, de infectar, y unas más que otras. Un ejemplo de idea infecciosa podría ser una ideología religiosa que ejerce cada vez más influencia en un numeroso grupo de individuos. Las ideas son tan reales como las neuronas que habitan. Las ideas tienen poder, decía. Las ideas generan ideas y contribuyen al desarrollo de nuevas ideas. Interactúan unas con otras y con otras fuerzas mentales en el mismo cerebro, en cerebros vecinos y gracias a la comunicación global, en cerebros extranjeros muy lejanos. Y también interactúan con los ambientes externos para producir en conjunto un avance repentino e inteligente de la evolución que va mucho más allá de cualquier hecho que hoy por hoy pueda repercutir directamente en el escenario evolutivo. ¿Qué supondría para un replicador existir sin química? Creo que un nuevo tipo de replicador ha surgido recientemente en este planeta. Nos mira a la cara. Se encuentra todavía en su infancia, flotando aún torpemente en su caldo primigenio, aunque ya esté alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeando atrás. Este caldo es la cultura de la humanidad. El vector de transmisión es el lenguaje y el lugar que desode es el cerebro. Para este replicador incorpóreo, Dawkins propuso un nombre, lo llamó meme. Momento de hablar de memes. Los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Compiten unos con otros por unos recursos limitados, el tiempo del cerebro o el ancho de banda. Compiten principalmente por dominar la atención. Por ejemplo, ideas. Tanto si surge excepcionalmente como si reaparece en numerosas ocasiones, una idea puede prosperar en el acervo de memes, puede perder interés y desaparecer. Dawkins pone como ejemplo la creencia en Dios, una idea muy antigua que se replica no solo con la palabra escrita o hablada, sino también con la música y el arte. La creencia de que la Tierra gira alrededor del Sol es, nada más y nada menos, un meme que compite con otros para sobrevivir. La verdad puede ser una cualidad ventajosa para un meme, pero es solo una entre otras muchas. Los memes aparecen en los cerebros y viajan al exterior, estableciendo cabezas de puente en el papel, en el celuloide, en el silicio y en cualquier otro lugar al que pueda dirigirse la información. No deben ser considerados partículas elementales, sino organismos. El número 3 no es un meme, tampoco lo es el color azul, ni cualquier pensamiento simple, del mismo modo que un único nucleótido no puede ser un gen. Los memes son unidades complejas, distintas y significativas. Son unidades con capacidad de resistencia. Asimismo, un objeto no es un meme. El hula hoop no es un meme. Está hecho de plástico, no de bits. Cuando en 1958 este tipo de juguete se difundió velozmente por todo el mundo como una epidemia, lo que se propagó era el producto, la manifestación física de un meme, o unos memes, el ansia de poseer un hula hoop.
la destreza necesaria para hacer girar, balancear y lanzar el hula hoop. El hula hoop en sí mismo es un vehículo del meme, y por esta razón también lo es cada uno de los individuos que juegan con él. Un vehículo del meme sorprendentemente eficaz, en el sentido que claramente explica el filósofo Daniel Dennett. Un carro con ruedas radiadas no solo lleva grano u otros productos de un lugar a otro, lleva la brillante idea de un carro con ruedas radiadas de una mente a otra. Los memes pueden ser relatos, recetas, aptitudes o habilidades, leyendas y sistemas. Los copia una persona a la vez. Alternativamente, desde la perspectiva de Dawkins, que gira alrededor de los memes, ellos también se copian. Al principio algunos lectores de Dawkins se preguntaban hasta qué punto había que tomarse esa afirmación literalmente. Quería decir que había que dar a los memes deseos, intenciones y objetivos antropomórficos. Se trataba de nuevo del gen egoísta. Una reserva típica. Los genes no pueden ser egoístas o no egoístas, del mismo modo que los átomos no pueden ser celosos, los elefantes abstractos o las galletas teológicas. Con su forma de expresarse, Dawkins no pretendía sugerir que los memes son actores conscientes, solo que son entes con intereses que pueden ampliarse por selección natural. Sus intereses no son nuestros intereses. Un meme, dice Dennett, es un paquete de información con carácter. Cuando hablamos de luchar por un principio o de morir por una idea, probablemente seamos más literales de lo que imaginamos. Morir por una idea es indudablemente algo muy noble, escribía Mencken. Pero cuán más noble sería que los hombres murieran por ideas que fueran verdad. La rima y el ritmo ayudan a las personas a recordar fragmentos de un texto. O también podríamos decir que la rima y el ritmo ayudan a los fragmentos de un texto a ser recordados. Ritmo y ritmo son cualidades que ayudan a un meme a sobrevivir, del mismo modo que la resistencia y la velocidad ayudan a un animal a sobrevivir. El lenguaje ordenado tiene una ventaja evolutiva: rima, ritmo y razón, pues la razón también es una forma de orden. Una vez se me prometió que tendría una razón para mi rima. Desde entonces hasta hoy no he recibido ni razón ni rima. ¿Quién manda en esta visión? ¿Nosotros o nuestros memes? Respondí a su propia pregunta recordándonos que, nos guste o no, rara veces mandamos en nuestra mente. Habría podido citar a Freud, pero citaba a Mozart. O eso es lo que pensaba. En mis noches de insomnio, los pensamientos me asaltan. ¿De dónde vienen? ¿Cómo vienen? No lo sé. Y no tengo nada que ver con todo ello. Los que son de mi agrado los guardo en mi mente y me los voy repitiendo. Más tarde Donet fue informado de que esta célebre cita no era el final de Mozart. Había cobrado vida propia. Era un meme que había tenido verdaderamente éxito. La ironía. El mundo humano está hecho de relatos, no de personas. No hay que echar la culpa a las personas sobre las que suelen hablar los relatos. Ocurría lo mismo con cualquier tipo de conocimiento. Cuando ya sabías algo, no podías imaginar cómo no habías tenido conocimiento de ello antes. Al igual que un espectáculo de magia, antes de tener conocimiento de algo, ese algo se manifestaba ante tus propios ojos, pero vos estabas mirando en otra dirección. La mayor parte de la biosfera no puede ver la infosfera. La infosfera es invisible. Es un universo paralelo lleno de habitantes espectrales. Pero para nosotros no son espectros, ya no lo son. Nosotros, los humanos, somos las únicas criaturas orgánicas que viven en los dos mundos a la vez. Es como si después de haber coexistido durante largo tiempo con lo invisible, hubiéramos empezado a desarrollar la percepción extrasensorial necesaria. Somos conscientes de las numerosas especies de información que hay. Denominamos sus tipos de manera sarcástica, como para asegurarnos de que comprendemos. Mitos urbanos y mentiras zombies.
Las mantenemos vivas en una torre de servidores provista de aire acondicionado, pero no podemos poseerlas. Cuando una musiquilla resuena en nuestro oído, cuando una moda causa furor y altera nuestras costumbres, o cuando una idea falsa predomina en las conversaciones globales durante meses y desaparece con la misma rapidez con la que surgió, ¿quién es el amo y quién es el esclavo? Inducción. ¿Cómo crean las personas teorías para explicar su experiencia del mundo? Tienen que hacer generalizaciones, encontrar patrones en datos que están siempre influidos por la aleatoriedad y el ruido. ¿Puede conseguirse que una máquina haga eso? En otras palabras, ¿podía hacerse una computadora para aprender de la experiencia? Había estado imaginando cómo podía una computadora examinar secuencias de datos, secuencias de números o series de bits, y medir su aleatoriedad y sus patrones ocultos. Cuando los humanos o las computadoras aprenden de la experiencia, utilizan la inducción, reconocen las regularidades y los flujos irregulares de información. Desde ese punto de vista, las leyes de la ciencia representan la compresión de datos en acción. Un físico teórico actúa como un algoritmo de codificación muy listo. Las leyes de la ciencia que se han descubierto pueden considerarse resúmenes de grandes cantidades de datos empíricos acerca del universo. En el contexto actual, cada una de esas leyes puede transformarse en un método de codificación compacta de los datos empíricos que han dado pie a esa ley. Una buena teoría científica es económica. Era otra forma de decir las cosas. Los cultivadores de las matemáticas y la lógica han desarrollado una tendencia a pensar que el proceso de la información es gratuito, no como tener que bombear agua o cargar piedras. En nuestros tiempos es indudable que resulta barato, pero al fin y al cabo representa trabajo, y Bennett sugiere que debemos reconocer ese trabajo y contar los gastos que conlleva a la hora de entender la complejidad. Cuanto más sutil es una cosa, más difícil resulta descubrirla. Él aplicó la idea de la profundidad lógica al problema de la autoorganización, la cuestión de cómo se desarrollan en la naturaleza las estructuras complejas. La evolución comienza con unas condiciones iniciales simples. La complejidad surge edificándose aparentemente sobre sí misma. Independientemente de cuáles sean los procesos básicos, físicos o biológicos que comporte, está en marcha algo que empieza a parecerse a la computación. El universo, que otros llaman la biblioteca. Así empieza Jorge Luis Borges, relato de 1941, La Biblioteca de Babel, que trata de la mítica biblioteca que contiene todos los libros de todas las lenguas, libros apologéticos y proféticos, el Evangelio y el comentario al Evangelio y el comentario al comentario del Evangelio, la historia detallada del futuro, las interpolaciones de todos los libros en todos los demás libros, el verdadero catálogo de la biblioteca y los innumerables catálogos falsos. Esta biblioteca, que otros llaman el universo, engloba toda la información. Sin embargo, en ella no puede descubrirse ningún conocimiento, precisamente porque todo el conocimiento está en ella, colocado en los anaqueles junto a toda la falsedad. En las galerías de espejos, en las incontables estanterías, puede encontrarse todo y nada. No puede haber ejemplo más perfecto de exceso de información. Mucho antes de Borges, la imaginación de Charles Babbage había evocado ya otra biblioteca de Babel. La encontró en el aire. Un registro disperso, pero permanente, de todas las manifestaciones humanas. ¿Qué caos tan extraño es esta vasta atmósfera que respiramos? El propio aire es una biblioteca inmensa, en cuyas páginas está escrito para siempre
todo lo que el hombre ha dicho o la mujer ha susurrado. Allí, en sus caracteres mutables, pero infalibles, mezclados con los primeros y los últimos suspiros de mortalidad, estaban registrados para siempre votos incumplidos, promesas insatisfechas, perpetuando los movimientos unidos de cada partícula el testimonio de la voluntad cambiante del hombre. Nos estamos por adentrar en terreno baldío a todos los que bancan la teoría de la simulación y a los que no vengan que los convencemos. Estoy propagando el meme de creer en la simulación. No me creí capaz, pero bueno. En efecto, existe un gran álbum de Babel. Pero ¿qué pasaría además si la gran actividad del Sol consistiera análogamente en registrarlo todo y emitir impresiones de nuestros rasgos e imágenes de nuestros actos? Y de ese modo, por mucho que nos digan en sentido contrario, quizá haya otros mundos poblados y gobernados por las imágenes de las personas y acciones proyectadas desde este mundo y entre unos y otros. La naturaleza universal no sería en definitiva más que una serie de estructuras fonéticas y fotogénicas. Esto me remite a dos libros. Uno es El universo holográfico de Michel Tablot y el otro La invención de Morel de Cázares, que es de ficción pero habla exactamente de esto. Seguimos. El universo, que otros llamaban una biblioteca o un álbum, venía a parecerse así a una computadora. Alan Turing quizá fuera el primero en darse cuenta de ello, al observar que la mejor forma de entender la computadora, lo mismo que el universo, es verla como una colección de estados. Y el estado de una máquina, en cualquier instante, conduce al estado en el instante siguiente. Y así todo el futuro de la máquina sería previsible desde su punto inicial y desde las señales que se le introducen. El universo computa su propio destino. Turing se dio cuenta de que el universo de perfección de Laplace quizá fuera posible en una máquina, pero no en el universo, debido a un fenómeno que, una generación más tarde, sería descubierto por los estudiosos de la teoría del caos y denominado efecto mariposa. Turing lo describía en 1950 de la siguiente manera. El sistema del universo en su totalidad es tal que hay poquísimos errores en sus condiciones iniciales que puedan tener un efecto aplastante con posterioridad. El desplazamiento de un solo electrón en una billonésima de centímetro en un momento podría marcar la diferencia entre que un hombre pereciera en una avalancha un año después o que se salvara de ella. Si el universo es una computadora, quizá tengamos que esforzarnos todavía en acceder a su memoria. Si es una biblioteca sin anaqueles. Cuando todos los sonidos del mundo se dispersan por la atmósfera, no queda ninguna palabra asociada a ningún grupo de átomos en particular. Las palabras están en todas partes y no están en ninguna. Ese es el motivo de que Babbage llamara a ese almacén de información un caos. Más sobre bibliotecas. Cuando los griegos confeccionaron la lista de las 7 maravillas del mundo, incluyeron en ella el faro de Alejandría, una torre de piedra de 120 metros de altura, erguida para ayudar a los navegantes. Pero pasaron por alto la biblioteca situada en sus inmediaciones. Esa biblioteca era un derroche de saber y de descubrimientos, pero se quemó. Casi todo su contenido se quemó. Decía Tomasina, todas las obras de los atenienses perdidas, millares de poemas, la biblioteca del propio Aristóteles. ¿Cómo podemos dormir con ese dolor? No deberías dolerte por el resto más que por la pérdida de una villa de tus primeros zapatos o por la cartilla que se te perderá cuando seas mayor. Se nos caen las cosas de las manos al mismo tiempo que las recogemos del suelo, como los viajeros que deben cargar con todo en sus brazos. Y lo que se nos cae a nosotros lo recogen los que vienen detrás.
La procesión es muy larga y la vida muy corta. Vamos muriendo sobre la marcha. Pero no hay nada fuera de la marcha, de modo que no puede perderse nada de ella. Las obras olvidadas de Sófocles se recompondrán otra vez pedazo a pedazo o serán escritas de nuevo en otra lengua. Wikipedia se ha convertido así en un bastión de la cultura con una velocidad inusitada, en parte debido a su imprevista relación sinérgica con Google. Es una prueba de las ideas de inteligencia de masas, usuarios que debaten hasta el infinito la fiabilidad en la teoría y en la práctica de unos artículos escritos sin ningún tono de autoridad por personas carentes de credenciales, sin identidad verificable y con prejuicios desconocidos. Wikipedia, como es sabido, está sometida a toda clase de vandalismos. Ponía al descubierto las dificultades, quizá la imposibilidad, de llegar a una idea neutral, consensuada, de una realidad discutida y tumultuosa. El proceso se vio plagado de las llamadas guerras de ediciones, en las que algunos colaboradores enemistados entre sí se dedicaban a eliminar incesantemente las alteraciones introducidas por otros. A finales de 2006, las personas interesadas en el artículo gato no pudieron ponerse de acuerdo a la hora de decidir si el individuo que tiene un gato es su dueño, su cuidador o su compañero humano. Y durante 3 semanas la discusión se prolongó hasta ocupar la extensión de un libro pequeño. Ha habido guerras de ediciones sobre las comas y sobre los dioses, guerras fútiles sobre ortografía y pronunciación o sobre disputas geopolíticas. En un mundo ideal, en el que Wikipedia podría verse libre de preocupaciones prácticas sobre el mantenimiento y la fiabilidad, Wales dijo que estaría encantado de ver una biografía de cada ser humano del planeta. Y esto invito a todo el mundo a que escriba su propia biografía. Me parece un ejercicio de escritura espectacular y de paso tenés un registro de tu vida hecho por vos. No es necesario publicarlo tampoco, puede ser algo privado, pero siento que es una muy buena idea. Una metáfora más conocida es la de la nube. Toda la información, toda la capacidad de información se cierne sobre nuestras cabezas. Prácticamente no es visible, prácticamente no es tangible, pero es terriblemente real, amorfa, espectral. Planea por ahí cerca, pero no está situada en ninguna parte. El cielo debió de ser sentido así alguna vez por los creyentes. La gente habla de elevar sus vidas a la altura de la nube, al menos su forma informacional. Puede uno almacenar fotografías en la nube, Google administrará tus negocios en la nube, Google está poniendo todos los libros del mundo en la nube, el correo electrónico va y viene por la nube y realmente nunca sale de ella. Todas las ideas tradicionales de privacidad, basadas en la existencia de puertas y cerraduras, en el alejamiento y la invisibilidad física, han sido puestas patas arriba en la nube. La información producida y consumida por la humanidad solía desaparecer. Esa era la norma, el resultado por defecto. Las visiones, los sonidos, las canciones, la palabra hablada se desvanecían. Las marcas sobre la piedra, sobre pergamino, sobre papel, constituían el caso especial. Al público de Sófocles no se le ocurrió nunca pensar que sería una pena que sus obras se perdieran. Disfrutó del espectáculo y punto. Ahora las expectativas se han invertido. Todo debe ser registrado y conservado, al menos potencialmente. Cada ejecución musical, cada delito cometido en una tienda, un ascensor o una calle, cada erupción volcánica o cada tsunami que pueda suceder en el rincón más apartado de la Tierra, cada carta jugada o cada pieza movida en una partida online, cada partido de rugby o de cricket. Cricket. ¿Qué carajo es cricket? A medida que la imprenta, el telégrafo, la máquina de escribir, el teléfono, la radio, la computadora e internet iban prosperando, cada uno en su debido momento, la gente decía, como si fuera la primera vez,
que se habían sobrecargado las comunicaciones humanas. Una nueva complejidad, una nueva división y un nuevo y aterrador exceso. Tras reflexionar sobre las mismas nuevas tecnologías de la información que tanto preocupaban a los viejos historiadores, llegó a una conclusión diametralmente opuesta. El pasado no está desapareciendo de nuestra vista, sino todo lo contrario, se vuelve más accesible y más visible. Parece que no hay apenas motivos para preocuparse por la pérdida de la memoria de la especie humana. Hay buenas razones para preocuparse por la sobrecarga de sus circuitos. Hay otra manera de hablar de la ansiedad, a saber, en términos de esa laguna que se produce entre información y conocimiento. Un aluvión de datos a menudo no consigue decirnos lo que debemos saber. Por su parte, el conocimiento de algo no garantiza nuestra iluminación ni nuestra sabiduría. Eliot también lo dijo. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Se trata de una observación que viene de antiguo, pero que parecía necesario volver a manifestar cuando la información se hacía excesiva, especialmente en un mundo en el que todos los bits son creados iguales e información no casa con significado. Por desgracia, la recuperación de información, por rápida que sea, no es un sustituto del descubrimiento, por inspección personal directa, de unos conocimientos de cuya mismísima existencia es probable que nunca hayamos sido conscientes, y su seguimiento a nuestro propio ritmo, a través de ulteriores ramificaciones de la literatura pertinente. Rogaba encarecidamente que se recuperara la autodisciplina moral. Hay un sentimiento de nostalgia en este tipo de advertencias, así como una verdad innegable, a saber, que en la búsqueda de conocimiento lo mejor probablemente sea no correr tanto. Investigar entre las estanterías llenas de libros de una antigua biblioteca tiene su propia recompensa. Leer, incluso hojear, un libro viejo puede reportarnos unos beneficios que no encontraremos buscando en una base de datos. La paciencia es una virtud, la gula un pecado. Actualmente, la información en tiempo real está considerada un derecho de nacimiento. ¿Qué se hace cuando por fin se tiene todo? El pasado se repliega como un acordeón en el presente. Los distintos medios de comunicación tienen distintos horizontes de sucesos. Para la palabra escrita, 3000 años, para un sonido grabado, un siglo y medio. En su arco de tiempo, lo antiguo resulta tan accesible como lo nuevo. Hay estrategias para enfrentarse a todo ello. Aunque son muchas, en esencia se resumen en dos: filtrar y buscar. El atormentado consumidor de información recurre a los filtros para separar el trigo de la paja. Los filtros incluyen blogs y agregadores. La selección plantea cuestiones relacionadas con la fiabilidad y el criterio. La necesidad de filtros invade el terreno de cualquier experimento mental sobre las maravillas de una información abundante. Cuando Dennett imaginó su red de poesías, vio el problema. La evidente contrahipótesis viene suscitada por la memética de la población, decía. Si se creara una red como esa, ningún amante de la poesía estaría dispuesto a adentrarse en miles y miles de archivos electrónicos repletos de coplas de ciego en busca de buenos poemas. Serían necesarios los filtros, editores y críticos. Prosperan debido a la escasez de recursos y la capacidad limitada de la mente, independientemente de los medios de transmisión que haya entre las mentes. Cuando la información es poca, la atención debe ser mucha. Una vez más, como en los primeros tiempos del telégrafo, hablamos de la eliminación de espacio y tiempo. Para McLuhan esto era un requisito ineludible de la creación de la conciencia global, del conocimiento global. Actualmente, hemos extendido nuestros sistemas nerviosos centrales hasta alcanzar una envergadura global, eliminando en lo concerniente a nuestro planeta, espacio y tiempo. Con extrema rapidez nos acercamos a la fase final de la extensión del hombre, la simulación tecnológica de la conciencia, en la que el proceso creativo de la adquisición de conocimientos será extendido colectiva y corporativamente a toda la sociedad humana.
Whitman lo había expresado mejor un siglo antes. ¿Qué murmullos son estos, oh países, que se os adelantan, que circulan debajo de los mares? Se unen íntimamente todas las naciones. ¿No va a haber sino un corazón para el mundo? El cableado del mundo, al que seguiría la difusión de las comunicaciones inalámbricas, dio lugar a especulaciones románticas sobre el nacimiento de un nuevo organismo global. Ya en el siglo XIX, místicos y teólogos comenzaron a hablar de una mente compartida, de una conciencia colectiva, creada gracias a la colaboración de millones de individuos en comunicación unos con otros. Algunos fueron muy lejos, llegando a considerar esta nueva criatura un producto natural de la evolución continuada, una manera del hombre de cumplir con su destino especial, después de que su ego hubiera quedado herido por el darwinismo. Resulta absolutamente necesario, decía Leroy, situar al hombre por encima del plano inferior de la naturaleza, en una posición que le permita dominarla. ¿Cómo? Pues creando la noósfera, la esfera de la mente, una mutación crucial en la historia del evolucionismo. No es la cantidad de conocimientos lo que hace que un cerebro sea un cerebro, tampoco la distribución de conocimientos. Lo que hace que un cerebro sea un cerebro es la interconexión. Nos vemos obligados a entender que las palabras no son ideas por sí mismas, sino una simple retalía de marcas de tinta. Comprobamos que los sonidos no son más que ondas. En una época moderna como la nuestra, en la que no hay autor alguno que nos observe desde el cielo, el lenguaje no es cosa de certezas rotundas, sino de posibilidades infinitas. Sin la reconfortante ilusión del orden con sentido, no nos queda más remedio que contemplar cara a cara el desorden sin sentido, sin la sensación de que el significado puede ser cierto. Nos vemos abrumados por todas las cosas que pueden significar las palabras. Las posibilidades infinitas no son mala cosa, todo lo contrario. El desorden sin sentido hay que desafiarlo, no temerlo. El lenguaje establece un mundo ilimitado de objetos y de sensaciones y de combinaciones de ambas cosas en un espacio finito. El mundo cambia, cambiando siempre lo estático con lo efímero. Y sabemos perfectamente que el lenguaje cambia, no solo de una edición a otra del diccionario Oxford de la lengua inglesa, sino también de un momento a otro y de una persona a otra. Cada uno tiene su propio lenguaje. Podemos sentirnos abrumados o envalentonados. Es la elección la que nos informa, en el sentido original de la palabra. Seleccionar lo veraz cuesta lo suyo, luego olvidar cuesta todavía más. Esta es la maldición de la omnisciencia. Podemos tocar con la punta de los dedos la respuesta a cualquier pregunta, ya sea a través de Google o de Wikipedia, ya sea a través de la IMDb o de YouTube, ya sea a través de la o de cualquiera de sus herederos y sucesores naturales, que seguiremos preguntándonos qué es lo que sabemos. Actualmente todos somos patronos de la Biblioteca de Babel y también somos los bibliotecarios. Pasamos de la euforia a la consternación y viceversa. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, nos cuenta Borges, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. Luego vienen las lamentaciones. ¿Qué secretos esconden los libros preciosos que no podemos encontrar? ¿Qué secretos esconde el conocimiento absoluto en su estática perfección? Borges muestra su preocupación.
La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos fantasma. Una preocupación a la que siglos antes John Donne ya había dado respuesta. Aquel que anhela imprimir un libro debería anhelar mucho más ser un libro. La biblioteca perdurará, es el universo. En cuanto a nosotros, todo no ha sido escrito. No estamos afantasmándonos. Recorremos los pasillos, buscando las estanterías y reordenándolas, tratando de encontrar unas líneas con significado en medio de lagunas y leguas de cacofonías e incoherencias, leyendo la historia del pasado y del futuro, compilando nuestros pensamientos y compilando los pensamientos ajenos, y de vez en cuando vislumbrando unos espejos en los que probablemente reconozcamos reflejadas algunas criaturas de la información. Muchas gracias por escuchar.